Dios les bendiga en este día. Bienvenidos a nuestro segmento Testimonios. Me encuentro con nuestra hermana Mirna de España. Bienvenida, mi hermana. Amén. Dios le bendiga, mi hermana. Qué bueno es saber que la mano de Dios se sigue moviendo en nuestras vidas, ¿verdad? Amén. Dios es muy bueno con nosotros. Quisiéramos conocer parte de su vida, cómo Dios ha movido su mano a su favor, hermana. ¿Qué ha hecho Dios por usted? Bueno, Dios ha hecho mucho en mi vida. Dios ha hecho mucho y de las tantas cosas hermosas que el Señor ha hecho en mi vida. Una de ellas es que mi primer hijo, cuando era apenas de unos 9 meses de edad, él enfermó, fue desahuciado de los médicos. Él tuvo una desintería de sangre, de la cual ya era imposible, porque ya los médicos no podían hacer nada por él. ¿Tuvo algún accidente? El niño no. No, ¿a qué se debía eso? Porque él sufría mucho de fiebre y entonces solamente en aquel tiempo le daban esos supositorios, eran supositorios, y parece que eso le vino a lastimar por el motivo de que él siempre estaba con fiebre. Y como era tiernito, eso le hizo mal. Entonces un día ya desahuciado, yo en ese tiempo me había apartado del Señor. Entonces mi mamá, ella me dijo: hija, el niño se va a morir y quizás tú tienes culpa. ¿Por qué no te reconcilias y te vas a la iglesia y oras por el niño? Entonces, bueno, quizás como madre angustiada al ver la situación de mi hijo, me fui y oraba el pastor. Esto fue en Balsar, Cantón Balsar. Entonces le hice orar, pero a veces el niño continuaba lo mismo. Y un día el pastor me dijo: hermana, vamos a orar la última vez por el niño, ya casi muerto. Ya no se sentaba. No ¿En se ese movía. tiempo qué pastor era? Estaba el pastor Alfredo García. Ah, ya. Ya. Él estaba ahí con el hermano entonces Salazar, que ya murió. Y entonces ellos me dijeron: hermana, tiene que hacer una decisión y entregarle el niño al Señor para que él ya no sufra. Como madre yo sé que le va a doler mucho, pero usted dice, dígale al Señor que si es suyo se lo deje, y si es del Señor que se lo lleve en ese momento. Eso es muy duro, pero tuve que hacerlo porque no quería verlo sufrir a mi hija. Entonces oré, el pastor lo tomó en las manos de él y oró. Después de la oración, el niño quedó con vida. Él me lo entregó y me dijo estas palabras: hermana, el niño es suyo, tómelo con confianza, no dude, pero eso sí, cuídelo, porque cuando él sea grande va a ser para el servicio del Señor. Hermanos, y así fue. El niño ya se sanó, gracias al Señor, y creció, y siempre le instruía en el camino de Dios. Cuando ya fue un joven, él se quiso apartar, no quería ir a la iglesia por un tiempo, pero en aquel tiempo yo conversé con el pastor Francisco Campuzano y me dijo: hermana, tenga fe, ya no le exija, no le diga que venga a la iglesia, pero nunca deje de orar por él.
siempre esté orando, haga ayunos, haga oración. Y así fue. Luego de muchos meses, él decidió nuevamente volver. Y me decía, cuando él vuelva va a ser para quedarse, ya no para regresar otra vez al mundo. Entonces así fue. Luego de eso, ya salimos al ministerio con mi esposo y mi hijo nuevamente iba con nosotros. Y un día tuve un sueño y bueno, yo creo que fue de parte de Dios, porque mi esposo, mi hijo y yo tuvimos casi el mismo sueño, que el Señor me dijo que ya era hora de que le diera lo que me había dado a cuidar, a guardar, que ya era hora de que se le diera. Entonces yo solo escuché la voz y le dije, Señor, ¿acaso es Javier? Y el Señor me dijo, sí, ya es hora de que me lo des. A la mañana siguiente me levanté muy contenta porque yo sentía gozo y eso era mi deseo, pero nunca lo pedí tampoco, sino que era mi deseo. Cuando un día mi esposo, pastor, tenía reunión en la ciudad de Cuenca, estaba el hermano Moisés Calderón. Entonces le dijo, hermano pastor, necesito 2 jóvenes y yo creo que usted los tiene. Fue así directo, le dijo, usted los tiene. Y él le dijo, yo he visto a su hijo mayor y él es uno. Una confirmación tremenda de parte de Dios, ¿no? De parte de Dios. Yo sí lo creo así. Y entonces, eso fue después, como unos 3 días nomás después del sueño. Entonces yo le dije a mi hijo que eso era de parte de Dios. Él se contentó mucho y solo se puso en ayuno y oración. Y dijo que sea la voluntad del Señor. ¿Qué edad tenía él ahí? Él tenía 23 años. ¿Era soltero? Era soltero. 23 años. Y cuando dice el pastor, me lo han pedido, pero no creo, dice, porque ahí siempre los pedían y se demoraba un tiempo, unos meses o años. Yeah. Pero no fue así. Como a los 8 días, inmediatamente le llamaron al pastor que le envíe a los jóvenes que le había pedido. Y entonces lo enviamos. Él se fue a Quevedo, que el hermano Carlos Intriago estaba ahí. Él lo iba a llevar a Baeza porque lo enviaban para allá. Eso fue inmediato porque le hacían el examen y lo mandaban inmediatamente. Entonces, estando allá, había campañas y el hermano Carlos dijo, pues hay que hacerlo predicar aquí, a ver cómo le va. Lo cogió y lo hacía predicar en una y en otra campaña, que había muchos lugares en aquel tiempo. Y él dijo, no te me vas a ir a Baeza, te vas a quedar aquí. Y se quedó en el lugar de Quevedo, en un lugar nuevo, que se llama... En Quevedo, pero por primera vez. Por primera vez. Allá estaba abriendo la obra él. Un lugar ahí. Era un lugar.
durante qué tiempo sirvió ahí? Ahí sirvió él por unos 3 años y medio. Ujú. Ahí se casó, de ahí lo enviaron a otro lugar y así ha seguido. ¿Usted cree que la oración que usted se mantuvo haciendo por su hijo, Dios le respondió? Sí, Sí. porque siempre cuando nosotros salimos con mi esposo y mis hijos al ministerio, yo le dije, Señor, él trabajaba en una empresa, él iba a quedarse ahí en la casa, teníamos una casa en Machachi, él iba a quedarse y dijo, después cuando ya vio que nos íbamos, dijo, mami, yo no me quedo, yo quiero servir al Señor. Tengo entendido que usted estaba apartada de los caminos del Señor, pero ¿cómo Dios trató con usted? ¿Usted mantenía una oración con la familia? ¿Mantenía una oración sola? ¿Qué hacía para sostenerse en Dios? ¿Qué hacía? ¿Cuál era su actividad? Yo siempre a solas oraba al Señor que yo no quería estar apartada. Yo quería siempre estar en el camino de Él. O sea, yo no encontraba una tranquilidad, una paz. Para mí no había algo bueno. No encontraba nada bueno. Pero a pesar de eso se mantenía sin buscar de Dios. Sí, había algo a veces, quizás por una vestimenta o no me atraían las cosas, las fiestas, nada de aquello. Ya. Pero siempre quizás la ropa, el corte del cabello, eso, cosas así. Cosas sencillas que se pueden superar. Si cuando uno ama a una persona, por esa persona es capaz de dejar ciertas cosas, ¿verdad? O empezar a hacer otras. ¿Qué le diría usted a una persona que esté apartado de los caminos del Señor, que estoy plenamente segura que Dios tampoco les deja a ellos, sino que les habla cada día? ¿Qué le diría para que ponga atención a la voz de Dios? Yo creo que lo mejor es la oración. Que se mantenga orando. Sí. Que a pesar que no vaya a la iglesia, ore. A pesar de eso, porque yo a pesar de estar, a mi esposo, a él no le gustaba cuando yo estuve apartada, a él no le gustaba nunca el evangelio, pero yo siempre cuando él no estaba yo me mantenía en oración. Yo me levantaba las noches a orar y yo le decía al Señor, yo le amo mucho a mi esposo, a mis hijos, pero yo no quiero que él se pierda. Entonces yo oraba constantemente. Y es que hay que tomar la decisión, ¿verdad?, de esforzarse, porque si bien es cierto todavía no hay la fuerza suficiente para ir a la iglesia, pero sí es necesario no descuidar el contacto con Dios, ¿verdad? Sí. Qué bueno que eso le ayudó a usted a encaminar a su hijo y entregarlo en las manos del Señor. ¿Cuál es el nombre de su hijo? Javier García. ¿Y él sirve en dónde ahora? Él está en Guayaquil está en la San Francisco, por la penitenciaría. ¿Y tiene más hijos en los caminos del Señor? Sí. Los otros dos, son los 2 varones y una niña. Bueno, yo le digo mi niña. Ya, pero es toda una mujer. Es una mujer. Ella está casada con el pastor Orlando Cristóbal. Ellos están en Guayaquil. Sirviendo también. Sirviendo al Señor. Ella siempre le gustó servirle al Señor. Ya, ¿y el otro hijo? El otro está en Cariamanga. También sirviendo como pastor. Como pastor. Amén. Ya tiene 5 años cumplido allí. Culminemos dándole un mensaje a aquellas madres que sus hijos han sido llamados al ministerio. ¿Qué les diría usted? ¿Que se entristezcan o se alegren? Yo creo que no debe ser motivo de tristeza, aunque en la carne a veces uno sí se siente un poco acongojado o, como le digo, hay un poco de tristeza porque son hijos, ¿no? Pero la mayor alegría de uno es saber a quién le están sirviendo, que es al Señor. Amén. Porque sobre todas las cosas Él es el primero y eso es lo más hermoso, pero eso hay que ir creciendo. Conforme los hijos van creciendo, irlos amoldando dentro del camino
no desmayar, no dejar. Es decir, cuando nosotros antes de salir al ministerio, pues mi esposo, nosotros aún trabajando, continuábamos siempre en el trabajo, pero ahí hacíamos culto de hogar. Nos rodeábamos en un cuarto y ahí el uno cantaba, el otro dirigía, el otro predicaba y así lo hacíamos los 5. Y siempre le instruían a la oración, que es lo principal, al consejo, a la honestidad, tanto en la ropa, a los hijos siempre le instruíamos en la palabra, los versículos, el uno se aprendía versículos, el otro decía que le gustaba cantar, cantaba. Él es músico, es el Rubén, él le encanta la música. Y eso me llena de gozo, me llena de alegría al saber que mis hijos le sirven al Señor en su ministerio y ellos también llevan ese, ¿cómo le digo? Ellos llevan eso mismo de que a donde se han enviado ellos irán. Ellos jamás no les gusta contestar. Si hay algo que sus superiores le dicen o le aconsejan, ellos son sujetos. Amén. Y así lo son. Y así yo les digo a ellos siempre el consejo, inclusive desde donde estamos, la llamada a diario. Si van a salir, oren, aunque ellos lo hacen. Yo sé que lo hacen, pero creo que no es de más uno seguir con la instrucción desde la distancia, porque eso es lo bueno y lo mismo le instruimos que con los hijos de ellos continúen de igual forma. Amén. Estamos muy agradecidos con nuestra hermana Mirna de España. Ella sirve al Señor junto con su esposo, el pastor Ambrosio España, en la ciudad de Huaquillas, Ecuador. Esperamos que este testimonio les sirva de aliento para seguir adelante y saber qué hacer en los caminos del Señor. Dios les bendiga.